La crispación política está teniendo como consecuencia adicional la polarización creciente de la sociedad española, que conlleva, en algunos casos, el enfrentamiento entre miembros de una misma familia por razones no tanto ideológicas como antaño, con las famosas comidas de Navidad con los cuñados, como de defensa de determinadas figuras de la vida pública nacional o autonómica o internacional. Estoy pensando en Sánchez, en Mazón, en Trump. Las encuestas nos dicen que 5 millones de españoles han roto con amigos o familiares en el último año por motivos políticos. Y eso nos lleva a preguntarnos si es normal que no se pueda hablar de ciertas cosas, ni siquiera en familia. Y si estamos ante una situación propia del momento político que vivimos, o si se va a cronificar con el paso del tiempo. Y si vamos a tener que hacer una playlist de temas que se pueden comentar y otra de asuntos prohibidos para las próximas celebraciones familiares. Venga, déjenme que les presente a nuestros contertulios de hoy. El primero de ellos es don Ginés Marco, doctor en filosofía. Don Ginés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además, le agradezco mucho, que sé que ha estado usted recientemente de viaje y ha hecho un esfuerzo por venir hoy con nosotros. Encantado de estar aquí contigo. Y es estupendo poder contar con todo el equipo, con sus apreciaciones y sus valoraciones sobre esto. Porque, claro, yo creo que al final el origen de todo esto está en el concepto discusión. Antes, discusión era intercambio de ideas, ahora discusión es llegar a las manos casi. Sí, ahora nos lo tomamos la parte por el todo. Y cualquier argumento que alguien quiera sacar de contexto sirve para lanzar todo tipo de pullas, de diatribas contra quien lo ha proferido. Y el resultado es descorazonador, porque lo que tenía que ser una oportunidad para el diálogo, para la sana confrontación, acaba siendo, pues, o tú más, pues ahora vas a ver tú, ahora me voy a vengar yo, y voy... En fin, ese tipo de expresiones que muchas veces escuchamos como chascarrillos, que son tan duras de escuchar cuando estás dentro del fragor del conflicto, pero incluso desde fuera pues llama la atención por el exceso de dramatismo que muchas veces lanzamos sobre nuestros propios... Nos lo tomamos muy a pecho todo, ¿no? Demasiado a pecho. Bueno, déjeme que les presente también a 3 miembros de la sociedad civil valenciana que han tenido especial interés de que vinieran hoy a contarnos sus experiencias y lo que ellos han oído que pasa por ahí en otras familias. Doña Pilar Cañiz, que es debutante en esta plaza. Doña Pilar, historiadora. Sí. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes y encantada de estar aquí también con vosotros, departiendo y sobre todo escuchando, que es lo que más interesa. Y hablando, que aquí vamos a discutir. Lo que pasa es que sin llegar a las manos, por supuesto, ni a los pies ni a ninguna otra parte que no sea la boca y la oreja. Por supuesto. ¿Esto es grave lo que nos está pasando, Pilar? Es preocupante, sobre todo yo siempre lo enfoco de cara a la juventud, al futuro. O sea, venimos de sociedades que siempre se ha discutido, pero nunca con este grado de agresividad en la idea. O sea, lo importante es transmitir a los jóvenes que hay otra forma de debatir sin llegar al enfrentamiento, al tú bueno, al yo malo. O sea, un poco la educación en la transmisión de la idea sin llegar al enfrentamiento y a la polarización que tú estabas hablando. ¿Estamos los mayores educando mal a los hijos en ese sentido? Yo creo que estamos en una sociedad que la sociedad educa mal, no solo los mayores, sino las redes sociales, es el discurso corto, sin escucha, que es lo que siempre nosotros venimos de una generación más escuchante. Don Arturo Casinos, asesor fiscal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? La de herencias que se habrán desbaratado por problemas de estos, ¿no? Hombre, tampoco creo que sea así el motivo, pero sí que es preocupante, como decían. Es que la polarización y el ejemplo que está dando la clase política, yo creo que eso se transmite a la sociedad inexcusablemente y después nosotros no sabemos transmitirle a nuestros hijos, en este caso, en mi caso, a nuestros nietos, porque yo ya soy muy mayor. Entonces eso se crispa mucho y va a ser un problema yo creo que muy grave, lo comentaba antes con Pilar, y no sé cómo y de qué manera vamos a poder solucionarlo porque el problema es complejo. A ver si lo ve tan sombríamente como Arturo. Laurence Lemoine, que es periodista francesa que lleva toda la... Bueno, ¿cuántos años lleva usted en Valencia? Más de 20. Más de 20, pues eso es muchísimo tiempo, dada su corta edad. Laurence, ¿cómo lo ve usted?
Lo veo que en España efectivamente nos hemos radicalizado, que es más preocupante con los jóvenes porque estos no tienen límites por lo visto y son más agresivos. Y veo que en Francia, en Estados Unidos, son países que conozco muy bien, es lo mismo. O sea que España en eso no es única. Pero sí, es un poco preocupante. Y no sé hasta qué punto se puede cambiar esa cosa. Venga, entremos en materia. La culpa, hemos dicho que la tienen los mayores respecto de los jóvenes, pero respecto de todos nosotros la tienen los políticos. ¿Son el origen del conflicto? Al final discutimos por ellos y ellos luego se van a tomar café juntos o lo que sea menester y nos dejan a nosotros entretenidos. Ginés. Bueno, pues los políticos tienen mucha responsabilidad y tienen mucho que decir sobre ello. Y es más, cuando han agitado la coctelera de la tensión, hay que tensionar. Recordemos esa famosa frase en campaña electoral. Hay que hacer que la gente, digamos, se sacuda de la poltrona, del sillón y que salga a luchar. Hay que, digamos, socializar el dolor incluso. Cuando se habla en esos términos, es muy sencillo que vaya calando poco a poco y que haya luego personas que digan, bueno, pues hay que asumir la revolución. Y lo que aparece como algo testimonial, como algo gráfico de unos pocos que dicen, bueno, pues quiero cambiar el mundo, luego acaba, digamos, llegando a todos los estratos de la sociedad. Y recordemos que lo que estamos viviendo ahora no es algo nuevo. Llevamos ya años, digamos, de degradación del discurso político y sobre todo de esa coctelera que se va agitando y que llega a un punto en el que, como nadie quiere ser responsable de nada, y sobre todo en su día se dijo que las responsabilidades políticas tenían que ser en todo caso subsumidas por las responsabilidades judiciales, ahora no, ahora estamos en otro escenario. Ahora es que voy contra los jueces que van contra mí. Por tanto, digamos que es la clase política la que actúa del modo más proactivo posible contra precisamente la serenidad, el equilibrio, la mesura, etc. Bueno, pero alguna culpa tendremos nosotros, porque, a ver, que haya seguidores de los líderes políticos es razonable, ha pasado siempre, tiene que seguir pasando. Ahora, yo creo que en muchos casos se están convirtiendo en hooligans, no en seguidores. Totalmente, no en totalmente. militantes Es que sencillos. yo creo que estamos en una política de trinchera, o sea, es decir, o piensas como yo, y los que piensan como yo son los buenos, y los que piensan de otra manera son los malos. Lo que tú hacías referencia fíjate, yo más que en la familia, porque en la familia todos nos conocemos, sabemos lo que pensamos, a no ser que sea un tema demasiado doloroso, que sí que es verdad que rompe familias, pero yo puedo hablar de política en familia sin ningún problema, ¿vale? Igual con amigos no puedo hablar igual. ¿Por qué? Porque te catalogan. Es decir, tú eres lo que piensas y de ahí tú puedes tener una opinión sobre el feminismo que es muy contraria igual a tu idea de política, puede ser progresista, más conservador, pero te define esa idea del feminismo que la bandera la coge determinado partido. O sea, para mí el tema de coger banderas y asimilarlas a lo que es la idea política es lo que está también atrincherando mucho a nivel social. Y entonces sí que es verdad que con amigos hay ciertos temas que son tabús. Por ejemplo. Cuando estás con un amigo de izquierdas y tú piensas de una manera con respecto a todo lo que está pasando, trenes, danas, tú puedes tener una opinión diferente, criticando ciertas cosas, pero no asumiendo todo el discurso. El problema es que tienes que asumir el discurso en la totalidad. Y muchas veces la totalidad no es lo que define el discurso de un hecho. Tú puedes tener una idea absolutamente diversa sobre un hecho y no por eso estar catalogada en una idea. Además, la totalidad política. te la dan ya con el argumentario de turno. Claro, es decir, todo... el argumentario, que es lo que decimos. Y nosotros, como sociedad civil, no tenemos argumentos. O sea, y no deberíamos tenerlo. Y el problema es que nos están calando el argumento. Y hay nuances, o sea que no es porque a lo mejor votas a la derecha que efectivamente, que realmente estás de acuerdo con todo y la gente, el problema es un poco humano también.
que sí, que los políticos tienen responsabilidad, pero nosotros, como ciudadanos, individuos, humanos, hemos perdido también un poco nuestra facultad de escuchar, de tener paciencia, de querer entender, de ponernos en el sitio del otro, de tener un poco de empatía para intentar entender el punto de vista de la otra persona. Y nos hemos hecho, y luego sí, se politiza un poco todo, de manera un poco sistemática. Y bueno, no sé. Etiquetamos con mucha facilidad y eliminamos la posibilidad de que una persona tenga opiniones diversas sobre cosas distintas. Quiero decir, no necesariamente siguiendo ese argumentario del que hablábamos. Es que no hay posibilidad, a mi modo de ver, no hay posibilidad de debatir con alguien que puede tener una ideología diferente. Yo puedo coincidir en algunos aspectos con él y viceversa, él también. Pero no, aquí o se admite el discurso en su integridad de una persona o estás en contra mía. Entonces, eso no puede ser. Y lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo. ¿Cómo y de qué manera? Pues no lo sé. Yo creo que hace falta mucha educación en ese sentido en la sociedad que vivimos. Yo estoy hablando como sociedad civil en este momento. Claro. Yo creo que hace falta documentarse mucho y tener un poquito más de pensamiento profundo en ese sentido, pero la juventud, le vamos a transmitir estas cosas a la gente joven y están preocupados con su Twitter y con sus redes sociales y con demás, eso va a costar tiempo. ¿Y los jóvenes va a costar tiempo. ¿Polarizan a nosotros también o a los mayores? ¿O es unívoco esto? ¿Solamente va de mayores a menores? En algún aspecto es posible que sí. Yo creo que los jóvenes tienen sus lenguajes normales, como nosotros hemos tenido en nuestra época, ¿vale? El problema es que ahora el mensaje es muy corto, o sea, es muy escueto. Es cierto, sí. No hay desarrollo. O sea, yo que he educado a mis hijas en el liceo francés, he sido profesora del liceo francés, sí, hay un tema muy importante, que ella lo sabrá, que es disertar. Pensar, desarrollar tu propio pensamiento, exactamente, y exponerlo. Sí, exacto, es muy desarrollar francés. el pensamiento. Y nosotros estamos más acostumbrados a el dogma. Es decir, no al pensamiento crítico. Entonces, ¿Nosotros quiénes? ¿Los mayores? No, yo creo que los españoles. Los españoles. Quería decir yo los creo españoles. que los españoles. O sea, hay mucha diferencia. Pero en el resto del mundo no pasa algo parecido. Pues yo no sé en conozco qué grado, la educación pero... francesa, no Sí. puedo saber cómo funciona. ¿Y los franceses no otros... discuten en Nochebuena? Debaten. Es que Debaten, vale. Sí, hay más intercambio Claro. de Hay más opinión, intercambio hay de más, idea. Sí, yo se estoy usando escucha más. la palabra discutir ahora, al principio no, pero ahora sí, en el sentido más habitual de... Pues es que ese es el tema, que, Claro. que no se puede discutir, se puede debatir. O sea, que no es lo mismo porque yo piense diferente, ya tú seas buena o yo mala o diferente. O sea, a mí lo que más me gusta con los jóvenes, que es lo que más he tratado yo, es que ellos desarrollen su propio pensamiento, porque Ya. la forma de desarrollar el pensamiento es lo que va a marcar un poco enfrentarse a esta sociedad. Ginés. Sí, pues la verdad es que hace unos días estuve conversando, un grupo de profesores estuvimos conversando con un académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y también de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No es fácil que una misma persona sea académico numerario de dos reales academias. Y comentaba que en España hay un cainismo muy fuerte. Lo comentaba el profesor Gregorio Robles. Es decir, es muy difícil que te citen en España, que te citen para bien académicamente. Y no solamente cainismo, sino que hay búsqueda de chivos expiatorios permanentemente. Y por lo que comentabas antes, a propósito de que son los jóvenes los que pueden influir sobre los mayores, sí, también influyen los jóvenes sobre los mayores. ¿En qué contexto? Sin lugar a dudas, en las redes sociales. Hay un director de cine que yo conozco personalmente, que tengo mucho trato con él, Javier Marco Rico, que es premiado en los Goya por un corto que lleva por título A la cara, donde plantea una crítica feroz al anonimato que se esconde detrás de las redes sociales. Donde yo te digo lo que quiera, voy contra ti, pero me escudo en que soy una persona absolutamente anonimizada y por tanto nadie sabe quién soy, pero voy a por ti. Bueno, pues ese aspecto que es tan juvenil, porque ha comenzado, digamos, los jóvenes manejando las redes sociales, ahora se ha, digamos, colonizado también por los adultos. O sea, por tanto, ha sido, vamos a decir, vertical ascendente, de los jóvenes a los adultos.
¿Y en qué sentido nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en la necesidad, como aparecía en ese cortometraje premiado por los Goya, en la necesidad de, vamos a ver, tú me has hecho daño, pero yo quiero hablar contigo. Y, por cierto, me has hecho daño sin saber quién soy yo, porque no me conoces de nada. Bueno, pues precisamente porque no me conoces de nada, aquí estoy para darme a conocer. Bueno, pues en ese contexto yo creo que conviene, sin lugar a dudas, darnos a conocer en el buen sentido, y sobre todo hay un punto fundamental: sentido del humor y sentido también de la desdramatización. El humor está mal, lo dicen los propios humoristas. Dicen, si es que ya no podemos hablar de casi nada, porque enseguida hay algún colectivo que se ofende. Se siente ofendido. En este programa, además de opiniones, les voy a ofrecer datos, porque tenemos aquí un estudio tengo yo aquí algunos datos destacados del Atlas de la polarización en España y del estudio que ha hecho la asociación More in Common. Ahora, después de la publicidad, comentaremos algunos de los datos más destacados, pero antes les adelanto, por aquello de que hemos mencionado ya, las cenas de Navidad, Nochevieja, en fin, de los momentos de reuniones familiares como conflictivos o con posibilidad de llegar al conflicto, pues en el estudio de More in Common, por ejemplo, se dice que 1 de cada 5 personas españoles presenció o participó en broncas políticas en Nochebuena y Nochevieja del año pasado, y que hay asuntos de los que no se puede hablar, por ejemplo, política, religión, no se aconseja, tampoco de fútbol, toros en su momento, cuando en este país era más taurino que ahora. Motivos de discusión, claro, son igualdad de género, modelo territorial e inmigración, y que de las únicas cosas en donde parece que no suele haber conflicto y de las que se puede hablar son los consensos en los servicios públicos, la progresividad fiscal y la lucha contra el cambio climático. ¿Todo esto qué les sugiere a ustedes? Bueno, cambio climático, sí que hay debate, intercambio de opiniones y que Eso pensaba yo, pero no todo vamos. el mundo piensa lo mismo. No, yo creo que si hay temas que nos pueden reunir, son temas, no sé, si hablamos de cocina, de cine, de cultura, pero incluso el tema fiscal, no pensamos igual, porque esto además es un tema bastante político, de filosofía política, de sistema, o sea, de sistema económico. Luego, o sea, esos temas hemos dicho que consenso podría haber en servicios públicos, progresividad servicios fiscal y lucha públicos con el cambio tampoco. climático. Cambio climático eliminado, con lo que nos cuenta Laurence. Progresividad fiscal, con lo que nos cuenta ella y lo seguro que remata Arturo, también nos lo podemos cargar. Y servicios públicos, después de ver lo que está pasando con los servicios y acabamos de en tema movilidad político. en España, Si hablamos de servicio público, acabamos hablando de política. pues nos lo hemos cargado todo. Ya no nos queda ningún tema en el que podamos Mira, hablar. Cocina y cine. La progresividad fiscal, ahí hay tema de debate, porque muchas veces no se entiende lo que cada uno quiere que sea la progresividad fiscal. Es decir, a qué colectivos debe de sobrecargarse más la presión fiscal, a qué otros no. Y ahí hay un tema de debate muy importante. Entonces yo creo que muchas veces se habla con total y absoluto desconocimiento, porque la enseñanza de la obligación de tributar en este país. Hubo unos años, al principio del inicio de la reforma fiscal, en el 77, pues sí que hubo un criterio para tratar de que toda la gente se mentalizara de que realmente había que contribuir para sostener pues, todo el gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso con el tiempo se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Pues porque se ha ido politizando todo sobremanera. Entonces, en los criterios para establecer un sistema fiscal justo... Ya no son objetivos, ¿no? No, en absoluto objetivos. Yo te puedo decir que en este momento el impuesto de la renta de las personas físicas está prácticamente para hacer uno nuevo, porque se ha convertido en un galimatías que a nosotros mismos hay veces que nos cuesta entenderlo. Entonces, ¿cómo se lo vas a transmitir al contribuyente? Si nosotros mismos que nos dedicamos a eso nos cuesta mucho trabajo determinar si es justo o no es justo. Entonces, ahí hay mucho tema de debate. Nos queda un minuto para ir a publicidad, después volvemos. Laurence sugería el cine como motivo de no discusión, pero yo creo que... No, en el cine también que tampoco estoy muy seguro. Te colan pensamientos políticos, claro, y a veces claro, porque entre otras cosas los actores, actrices y directores de cine opinan de política con mucha frecuencia. Pero vamos a ver, yo creo que lo mejor es hablar de los nietos. Pero que la política se ha convertido en un virus. Sí. La política se ha convertido en un virus y en muchas ocasiones letal.
Pues los virus con antibióticos no funcionan. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. La política rompe familias o amistades. Estamos debatiéndolo con Ginés Marco, Pilar Cañiz, Arturo Casinos y Laurence Lemoine. Laurence, en tu mesa, en familia o con amigos, en fiestas, ¿de qué se puede hablar? Bueno, de la familia, de qué hace fulanito, el nieto, el sobrino, y se puede hablar de viajes, se puede hablar de bastantes cosas, sí, sí, sí. Arturo, en tu caso, ya os estoy tuteando a todos. Bueno, Sí, bien, está bien. Y yo coincido, es decir, de cosas que atañen a todo el aspecto familiar, de todo el entorno familiar. Ahora, como nos metamos en vericuetos un poco más complicados, seguro que va a ocurrir algún punto de desencuentro. y la culpa del cuñado. Claro. Siempre. Puede ser. Pilar. Pues yo coincido con Logan, hablamos de viajes, sobre todo también de temas familiares, por supuestísimo, y también un poco de trabajo. Es un tema que también se puede hablar perfectamente, cómo les va en el trabajo. Pero de temas familiares también se puede discutir, porque fulanito, o sea, mi primo que se ha separado y es un... Claro, bala que perdida. eso está dentro El otro del que tema no sé familiar. qué. Sí, se puede. En mi familia, la verdad, hay una regla de oro, es que no criticamos a nadie de la familia. O sea, podemos hablar mal a lo mejor de gente pública, pero de miembro de la familia, nosotros es autocensura total. Nunca criticamos, pero es una cosa que nos han educado con eso. Pero en mi familia sí que se puede hablar de política, de religión y todo. Y me encanta. Y ojalá se pudiera hablar en todos los sitios del mundo, con todo el mundo, de todos esos temas que son súper importantes. Es una lástima justamente que a veces no podamos, no queramos y todo, porque yo lo veo súper importante. Yo me acuerdo cuando llegué aquí hace 25 años, claro, yo, joven periodista, me interesaba conocer más a España y a la política, entonces eran temas que yo ponía en la mesa. Y luego mi marido me riñaba, o sea, Laurence, que no se habla de política, de religión, cuando se esté en familia o con amigos. ¿Tu marido es español o es Sí, es español? valenciano. Y sabía el terreno que pisaba. Pues a mí me chocaba mucho porque me parecía muy, muy normal. Pero esto es tremendo, porque estaba pensando ahora en el concepto universidad. Las universidades empiezan como foros de discusión, porque de la discusión salía el progreso. Ginés, es tristísimo que estemos hablando de autocensurarnos. Absolutamente, pero esa autocensura, esa política de la cancelación ha ido calando hondo, también entre los jóvenes universitarios. Es como decir, yo voy a hablar de lo que haga falta fuera de aquí del aula, pero en el aula no me atrevo porque cualquier cosa que diga puede entenderse como arma arrojadiza. Pues a propósito de los temas que estabais comentando, de los que sí que se puede tratar, contaba el recientemente fallecido el profesor Alejandro Llano, el filósofo Alejandro Llano, contaba que en España habíamos pasado de la ética a la estética. Y recientemente de la estética a la dietética. Es decir, ¿de qué podemos hablar? Oye, ¿esta comida es sana o no? Esto te puede perjudicar, esto es cancerígeno. Lleva cuidado con esto, lleva cuidado con lo otro. Es curioso cómo lo que sea sano o no sano de los alimentos pasa a ser un tema de primera magnitud hoy. Es decir, estamos concienciados de que nos pueden envenenar, de que todo es cancerígeno, y tenemos la sensación de decir, no, tenemos que rebatir ese riesgo. Y eso se traslada, por cierto, también a las conversaciones familiares. Pero lo más importante de lo que quería apuntar es la necesidad en estos momentos, también en la universidad, y particularmente en la universidad, de que los jóvenes pierdan el miedo a poder discutir en el sentido más genuino de la expresión, sin acaloramientos, sin levantar la voz más que lo justo, pero sobre todo discutir con firmeza, con asertividad y con propósito. ¿Cuántas veces hay personas que van hablando de no se sabe qué y van perdiendo el hilo del discurso y al final dices, pero realmente, ¿dónde querías ir a parar? ¿Qué es lo que querías decir? Por favor, piensa lo que tienes que transmitir, respira hondo, sé tú misma, sé tú mismo y expresa con libertad lo que tienes que decir, porque lo que importa es
cómo lo dices, no tanto qué estás diciendo. Bueno, pues hay distintos títulos en los que yo mismo participo o también lo organizo en la propia universidad y sin lugar a dudas tenemos como asignatura pendiente que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes pierdan el miedo a manifestarse tal como son, sin riesgo a represalias, a señalamientos de ningún tipo. Es muy triste cuando un universitario dice, me quiero quedar al final porque si me voy antes hablarán mal de mí. Eso es algo lacerante, eso no se puede consentir. Bueno, ese atlas de la polarización en España al que aludía al principio dice cosas muy interesantes, alguna de ellas sobre esto de la juventud, ¿no? Las personas de más edad perciben un mayor grado de polarización y la juventud es más pesimista, la división es demasiado grande como para resolverla. Este sería un poco la división entre bloques de edad a la hora de enfocar este problema. El mismo atlas de la polarización dice, bueno, y el estudio de More in Common, los dos, que el pico de polarización en España tuvo lugar en los primeros meses de 2024 con la ley de amnistía, Arturo. Y ahí es donde empezó donde empezó a notarse que era un problema grave, de las discusiones. Es un problema grave y las discusiones, y a raíz de lo que decía el profesor, yo creo que los docentes tenéis una responsabilidad muy grande porque tenéis que empezar con esa educación en los propios alumnos universitarios o no universitarios, antes que la universidad, por supuesto, y después en la universidad. Y después ya le atañe a la familia también, el que hay que completar esa educación, esa responsabilidad y ese respeto que todos deben de prestar en un momento determinado de una discusión o un intercambio de opiniones con cualquiera, ¿no? Esa es una responsabilidad. Y lo que decías, ¿cuándo comenzó esto? Pues es difícil saber. Yo creo que ahí han habido actuaciones políticas, entre comillas, que nos han rechinado a más de uno. Entonces, eso ha dado origen a un sinfín de opiniones encontradas y demasiado vehementes en muchas ocasiones. Y abundó, ¿no?, más para, en estos asuntos que son quizá más polémicos que el resto, que son consideraciones más generales. Estos estudios señalan a Abascal y a Pedro Sánchez como los más polarizadores, seguidos a distancia de Díaz Ayuso y de Puigdemont, y señala a las redes sociales y a los medios de comunicación como los principales culpables de la extensión de la polarización, seguidos de, por orden, Vox, Gobierno, PSOE y PP. Mira, el otro día, yo viendo a Antonio Banderas en un programa de televisión, dijo algo que me parece que tiene bastante sentido. Que le preguntaban si cambios de opinión, una cosa es cambiar de opinión, que todos estamos supeditados a cambiar de opinión, y otra cosa es cambio de principios. Dice, eso es lo que es difícil de asimilar, ¿no? Bueno, y creo que tiene mucha razón. Es de sensibilidad socialista, lo que pasa es que probablemente es más del viejo socialismo que del... Bueno, el viejo, fíjate que eran los renovadores en su momento, después de Suresnes. Y se han quedado ya viejos. Bueno, bueno, no sé, ¿les sugieren algo esos nombres que he citado, esas formaciones políticas, esas personalidades? Son los temas, esos temas de la inmigración, entre otra cosa, el centralismo de Abascal también. Esos temas son temas que efectivamente no te dejan indiferentes. Entonces sí que es fácil de reaccionar, de opinar, y son temas, claro, que te dicen mucho de tu color político y son temas importantes, muy importantes para nuestra sociedad. Pero volvemos a lo de antes, tú puedes claro, estar de acuerdo o no con, yo qué sé, lo que opina Abascal de la inmigración y no con el resto de cosas que defiende su partido. Claro. Y no por eso tienes que ser de Vox. Y Es pongamos el ejemplo que queramos, ¿eh? Claro, es que al final las ideas no somos las personas. O sea, podemos tener varias ideas sobre ciertos temas, pero no somos las personas, somos un conjunto de ideas sobre un tema, no una en concreto sobre un tema. O sea, yo puedo ser muy feminista y por eso no ser de izquierdas. No estoy diciendo ni que sea muy feminista ni que sea de izquierdas. Sí, sí. Estoy diciendo que se puede compatibilizar una idea con una idea política. Es decir, una posición que tú tienes ante temas trascendentes, porque lo son, la inmigración es un tema trascendente, el feminismo también, la igualdad de género, o sea, son los temas que toda la vida están en la sociedad. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando ponemos una bandera, y ponemos una bandera política a conceptos que son sociales, y ahí te metes en una trinchera
Y a mí lo que más me gusta es cuando te dicen, es que yo no sé a quién voto. O sea, es decir, Sí. Que no me defina como persona lo que pienso sobre un tema. Pero eso suelen decirlo los de las formaciones intermedias. Las de los extremos esos no suelen tener. Bueno, pues igual ningún empacho la en decir lo que polarización votan. viene definida por el extremo. O Ahí sea, puede salir otro debate. En cuanto a las elecciones, dicen listas cerradas o listas abiertas. Ya. Ahí tenemos un debate inacabable. No, claro. ¿Quién es? Sí, yo quería apuntar un detalle a propósito de esa relación de causalidad entre una soflama electoral y un resultado inmediato, tangible e incluso perverso horas más tarde. Cuando habéis comentado a propósito de líderes políticos que incitan a la confrontación, a la discusión Que acalorada. son percibidos, a lo mejor ellos no lo hacen. Sí. Bueno, pues vamos a ser buenistas. Ellos no lo hacen con idea, pero son percibidos como más polarizadores que Claro, otros. pero muchas veces estos políticos hablan en un tono, vamos a decir, generalista, y luego cada cual extrae de ese tono lo que le interesa y lo saca para su gobierno. Pero lo que yo quería apuntar como detalle muy concreto, que para mí constituyó un auténtico punto de inflexión, fue las declaraciones de inicio del curso político en Málaga por parte del presidente del gobierno a propósito de justificar cualquier incidente o altercado que pudiera afectar a la Vuelta Ciclista a España. Para mí, esa manifestación de quien dirige la seguridad de un Estado, que pueda, digamos, tolerar e incluso avivar, no solo comprender, sino incluso incitar a que se opongan, a que generen todo tipo de desórdenes ciudadanos, y que horas más tarde sucedió lo que sucedió, que pudo ser mucho más grave de lo que aconteció con la clausura, vamos a decir, prematura, precipitada, sin poder llegar a meta, de los ciclistas, con un bochorno internacional sin parangón, considero que ese es un detalle por el que hay que tener máxima cautela a la hora de proferir expresiones que luego pueden tener un efecto devastador. Alguno puede decir, bueno, no, porque es un modo de barrer para todos los partidos de la izquierda y absorberlos. Claro, si hablamos de consecuencialismo político, a lo mejor electoralmente hablando puede ser incluso un éxito. Y hay de los que apoyan a este partido que luego van a ser fagocitados por este partido. Pero eso es otra cuestión. Lo que me parece indignante, absolutamente indignante, es que un líder político, un presidente de un gobierno, de los que le votan y de los que no le votan, esté en condiciones de incitar al odio, de incitar a la agresividad e incluso tolerar cualquier tipo de boicot a un acontecimiento deportivo que tiene ribetes internacionales como es la Vuelta Ciclista. Considero que ese es un punto de inflexión y, por supuesto, considero también que electoralmente se podía haber aprovechado ese aspecto porque, a mi modo de ver, el presidente del gobierno le dejó la campaña hecha al líder del Partido Popular de Andalucía, aunque... Pero eso tiene una calificación, eso es irresponsabilidad. Totalmente. Y está en una lista de más cosas y por eso Por eso hablaba de la relación de causalidad, pero de efecto directo, porque podemos hablar de los inmigrantes en general o podemos hablar de la confiscación fiscal en general. Podemos hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos de algo que va a suceder en las próximas horas y que yo lo voy a consentir como presidente del gobierno, incluso que lo voy a ver bien, pues ya sabemos lo que va a pasar. Luego, a lo mejor, la inacción es peor para lo que estamos debatiendo aquí que la acción, en algunos casos. Yo creo que, fíjate, hablando ya más de partidos políticos, porque al final vamos a acabar siempre hablando de esto, Sí. hay muchos partidos que utilizan la inacción como granero de votantes. O sea, es decir, cuanto menos entro en esa confrontación y me sale rentable mantener estas posiciones. Hace poco, con lo de los trenes, pues yo sigo con mi agenda. O sea, es decir, la utilización política de absolutamente todo es lamentable. Es lamentable. O sea, se utiliza absolutamente todo lo que pasa para llevárselo a su terreno. Bueno, pues por eso necesitamos una sociedad mucho más formada. Claro, necesitamos una sociedad que critique, que piense, o sea, que no se conforme con lo simple. Y nosotros, como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la única opción que tenemos es de protestar del modo y manera que consideremos más oportuno y después, cuando llegue el momento de poner el voto en la urna,
Y a veces manifestar, porque veo que los españoles, es verdad que es muy francés eso de manifestar, de Cuando salir... te interesa eres francesa y cuando te por interesa eres exactamente, española, ¿eh? totalmente. Bueno, es que hay que, la mezcla No, está pero muy lo bien. digo, ¿sabes? Porque yo, mira, sí que me molestan las manifestaciones y huelgas en Francia, no puedo más con esto, pero los españoles siempre me dicen, "Oh, qué envidia". Me encanta cómo vais los franceses con esto de la manifestación, de poder decir a un gobierno que Los no a chalecos una amarillos cosa. y todo Sí, aquello. sí, defenderos y todo y salir por la calle. Y mira, si lo pienso, yo veo que en España hoy habría 50.000 motivos para que las calles estén llenas todos los días, que en la Moncloa estén todos los días miles y miles de manifestantes, desde hace unos meses, por 1000 motivos. Y no hay nadie, y estamos esperando las próximas elecciones, y yo, sí, el voto, pero a veces cuando ya el vaso está un poco demasiado lleno... Ya que Pilar ha mencionado de los trenes, ¿eso polariza? ¿La Dana polariza? Absoluto, todo. Sí, porque Todo. se politiza todo, entonces... Ahora vamos a ser, como digo yo, expertos en red viaria, seguro. O sea, no sabíamos absolutamente nada de catenarias, de no sé cuántos, de avisos, de tal. Y ahora va a haber una sobreinformación. Los pantógrafos, que son la estrella de la o sea, semana. todo el maquinista de uno, el maquinista del otro, el que había pasado 20 minutos antes, el que había pasado 20 minutos después, el que da 20 señales, el que da... O sea, vamos a tener una serie de información, vuelvo a lo mismo, siempre sesgada. O sea, no dejamos... ¿Sabes lo que pasa? Que desconfiamos de las investigaciones. Y ese es para mí uno de los problemas. O sea, nosotros no tenemos que saber de todo. Tenemos que estar informados, pero informados es de lo que ha pasado, no de un sistema ferroviario, de cómo funciona o deja de funcionar. El mensaje que se tiene que transmitir es los fallos, que se ha investigado, que no se ha investigado, cómo funciona, en fin, todo lo que compone... ¿En tu casa discutiríais por esto? Seguro. Seguro. Pero, o sea, es que en eso, en la mía, con amigos y en todos los sitios se discutiría. Conforme se vayan conociendo detalles de las investigaciones a raíz del accidente, pues habrá una parte que estará, uy, qué bien, va por el camino que a mí me interesa. O a ser su contrario, o al revés. Claro. Entonces, ya está polarizado. Porque está siempre polarizado. hay una recuperación Siempre, política y siempre. gente busca... Sí, sin lugar a dudas, en estos momentos, a propósito de las conversaciones ingenieriles, vamos a decir, porque son temas muy técnicos, Claro. temas en los que desbordan, por supuesto, el conocimiento ordinario, pero que nos vamos a erigir en portavoces de no se sabe qué. Y ese es uno de los riesgos de nuestro tiempo. También el grave riesgo, en el fondo, es no ejercer la humildad. Y la humildad es decir, bueno, yo llego hasta donde llego y no tengo capacidad para pronunciarme sobre ciertos temas y, por supuesto, debo esperar que opinen quienes tienen verdadero poder no solo de decisión, sino de juicio, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en ocasiones nos encontramos con que podemos asistir a un blanqueamiento, entre comillas, de los contenidos de las cajas negras. Lo que sucedía hace 20 años o hace 40 años, que era algo que se precintaba, que era algo hermético, que era algo que solo se publicitaba en cuanto a los hallazgos de investigación y era la versión final y no versiones intermedias, en estos momentos vamos a asistir a filtraciones permanentes, con el sesgo que ya habéis hecho alusión, y todo el mundo va a opinar antes de que haya un pronunciamiento final. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es pues, el enfervoramiento, el querer, digamos, llevar uno el ascua a su sardina, y lo que supone al final, en definitiva, es la perversión del lenguaje y de la conversación Es toda una humana. precipitación, tenemos una ansia por descubrir las cosas Otro día. que necesitan tiempo para ser descubiertas, Sí. que es impresionante. Las redes sociales, hombre, y los medios también, que vamos muy lanzados, hay mucha competencia, claro está, y vamos muy lanzados a por las declaraciones, cuando las declaraciones no son más que una parte de lo que al final resulte como verdad judicial o verdad revelada, vamos. Si es que al final terminamos por saber la verdad. Sí, hombre, Porque del apagón Pero todavía si no es que lo ese es sabemos. el problema de la polarización, que desconfiamos ya hasta de
los organismos que nos tienen que proteger de la información oficial. O sea, si nos está pasando con la justicia, nos está pasando, o sea, se cuestionan ya jueces, tribunales, todo es cuestionable cuando el mundo está polarizado. Tengo que hacer otro viaje al mundo de la publicidad y enseguida les prometo que volvemos y afrontamos los 20 minutos finales de debate, que Ginés me estaba levantando otra vez la mano, así que él será el primero en hablar en cuanto volvamos. Estoy harto de que intentes comprar mi afecto. Estoy harto. Estoy harto del mundo. Esa expresión todavía es peor cuando se traslada en el ámbito familiar. Es una expresión que tenía que ser absolutamente aborrecible. Es decir, podemos amar más a unos o a otros, podemos tener nuestras prioridades, podemos tener nuestras preferencias, pero nunca estigmatizar a la persona por el hecho de que piensa de otro modo, por el hecho de que es alguien indigno, alguien inmoral. ¿Quién eres tú para hablar en esos términos? Y además, volvemos a la película que antes comentaba, A la cara. Si tú a mí no me conoces de nada, si no conocemos muchas veces el interior de las personas, ¿por qué nos dedicamos a juzgar interioridades que no conocemos? Los que somos creyentes decimos que solo Dios conoce el interior de las personas. Por tanto, juzgamos lo externo y podemos tener más grado de afecto o de desafecto sobre lo que contemplamos. Pero nunca conocemos ni podemos conocer a una persona en profundidad. Y precisamente por eso siempre tenemos que dejar apertura de mente, apertura de juicio para decir, bueno, hasta aquí llego. Y tengo la humildad como para decir que no sigo adelante porque no estoy en condiciones de destruir. Lo que quiero en todo caso es construir y no tengo elementos de juicio para poder destruir. Contra el odio el amor y contra la intolerancia la tolerancia. Pero esa capacidad de reflexión no la vas a encontrar en un porcentaje muy alto de la población. Pues eso implica la necesidad de exigencia, de sana exigencia, de rigor en el ámbito educativo, que está reñido con el regalar títulos, el expedir títulos por expedir títulos, o que los alumnos pasen de cualquier curso sin hacer prácticamente nada, que la educación se haya convertido en muchos eslabones intermedios o iniciales en mero entretenimiento. ¿Por qué? Porque del entretenimiento se puede deslizar mucho la pendiente al adoctrinamiento. Y ese es uno de los dramas de nuestro tiempo. Cuanto más entretenida está la gente, como ya sucedía en la clásica Roma, pues más manipulable es la gente, evidentemente. Pan y circo. Bueno, estamos en ello. Sí, al final siempre vamos a parar a la educación. Es que es tan importante. En el sistema educativo deberíamos enseñar no solo pensamiento crítico, que yo lo he hecho mucho de menos y creo que es fundamental. Lo hubo en otros tiempos no tan lejanos, que todos hemos conocido. Y ahora pues parece que no, que vamos ya a lo que nos marca el líder directamente y solo porque lo dice el líder es cierto y lo consideramos cierto. Cuando el líder también es falible, también se puede equivocar. Pensamiento crítico y la aceptación del distinto, Pilar. Totalmente. Pues de las opiniones distintas. Es que no yo creo pasa nada. que la opinión divergente enriquece. O sea, al final es cómo aceptas tú la opinión del otro. Sí, como un mero enriquecimiento o como una confrontación. Entonces, si lo asumes como enriquecer, yo prefiero oír a gente que piensa diferente a mí. O sea, para oír lo que yo pienso ya me tengo a mí misma, que pienso mucho y recapacito mucho. Pero lo que es interesante es saber cómo piensa él, cómo piensa ella, o sea, es decir, cómo pensamos en sociedad, porque con el pensamiento único no llegamos a ningún sitio, llegamos con el pensamiento global, no con mi pensamiento. Mira, ¿Y eso cómo lo arreglamos? Por lo que decías, yo soy un apasionado de la historia de la Roma antigua. Entonces, Posteguillo. sí, fan total y absoluto de Santiago Posteguillo, ¿no? Entonces hay ciertos paralelismos con la Roma antigua y con la actualidad. El último de Julio César, que ha publicado ahora, Los Tres Mundos, pues dice, claro, entonces eran tres mundos, la Galia, Roma y Egipto. Y ahora estamos más o menos igual. China, Rusia, Estados Unidos. Y hay muchos más paralelismos, es decir, que la historia se va a repetir de modo distinto, si tú quieres, pero se va a repetir. Y entonces es Las historias siempre se repiten. Sí, Es generacional. Y estamos hablando de hace más de 2000 años. Claro. Decía el recientemente fallecido filósofo escocés Alasdair MacIntyre, decía que la única diferencia que él percibía por momentos entre la clásica Roma
y el mundo contemporáneo es que en la clásica Roma los bárbaros estaban allá afuera, mientras que en nuestro mundo los bárbaros nos gobiernan. Ah, además. Ha salido la Galia, ¿eh? Estamos No, y afrancesados. fíjate, yo Totalmente. añadiría, ya que estamos en el mundo global, o sea, como estamos ahora con Trump, Davos, en fin, yo es una cosa que reflexiona mucho, que antes el poder político era ajeno al poder económico. Existían foros en los que confluían ambos poderes. Para mí, desde mi punto de vista, la desgracia es que el poder económico ya está en las instituciones públicas, con lo cual ya todo es un negocio, los países son un negocio, se abandona un poco lo que es el bien de los ciudadanos, pero ya sean de tus ciudadanos o de la ciudadanía mundial, porque es que parece que los ciudadanos solo son de un país, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Entonces, Sí, pero la economía está detrás de cualquier guerra. Sí, Todas la las guerras economía estaba, empiezan por pero algo antes había un económico. contrapeso entre la política, entre los políticos y la economía. Y ahora tenemos a un presidente que es multimillonario, que es dueño de muchísimas empresas y que todo lo enfoca en un concepto empresarial. O sea, es decir, los políticos, por lo menos los políticos de antes, o por lo menos algunos políticos, que yo todavía tengo fe en los políticos, piensan más en los ciudadanos, no vienen del poder económico. El problema es cuando ya confluyen esos poderes, es como en otros países cuando confluye la religión y la política. O sea, es decir, mezclar este tipo de cosas. De interferencias. De interferencias en la política es hiperdañino. ¿Cómo hacemos para mejorar la capacidad crítica y la tolerancia a las opiniones divergentes, que no coinciden con las nuestras? Laurence. No tengo mucha idea. No lo ¿Qué sé. harías tú? ¿En la educación? No o sé, en- yo ¿dónde predicar habría que intervenir? con el ejemplo y enseñar a mis hijos y hacerlo yo misma, pero lo veo pequeño, no sé, o a nivel educativo que, no sé, que se pueda enseñar más eso, pero es societal, o sea, es realmente a todos los niveles de la sociedad que habría que fomentar eso. Arturo, hay que intervenir por algún lado. Todos podemos poner nuestro granito de arena para tratar de fomentar ese criterio de respetar al que no piensa como yo. Le puedo exponer mis ideas, puedo admitir sus ideas, todas o parte de sus ideas, y todos tenemos que ir encaminados ahí. Y yo cuando me refería antes a lo de manifestarnos, me refería a una manifestación verbal, no a una manifestación masiva de ciudadanos, y a mí nunca me han gustado las manifestaciones, entonces creo que ha servido para poco, y creo que no sirve para mucho, sino para todavía encolerizar más el ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todos podemos hacer algo, ¿eh? No lo hemos dicho, pero como hemos empezado esto por lo de las cenas de Nochebuena y Nochevieja, yo supongo que con el alcohol que se consume con profusión en este tipo de celebraciones, pues la cosa se dispara más fácilmente, ¿no? Sí, Se es dicen verdad. más tonterías, ¿no? Depende. Se dice más tonterías, se desinhibe uno más Es verdad, un fácilmente. poco. Y a lo mejor está muy simpático, pero a lo mejor se pone... Sí, sí. Bueno, igual siempre Montaraz. te cae mal y ese día te cae bien. O Bueno, sea, no sé. porque ha bebido. Con un y poco de entonces suerte, cualquier sí. cosa puede pasar. Para bien y para mal. Nos quedan, ¿cuántos me has dicho? ¿2 o 3 minutos? 1 y medio. Bueno, pues el tiempo que hace que me lo han dicho. 1 minuto y medio para conclusiones, así que lo repartimos como buenos hermanos. Ginés. 15 segundos. Pues necesitamos volver a los clásicos, necesitamos leer en papel, no en pantalla. Muy bien. Necesitamos tener capacidad de meditación, de distanciamiento crítico respecto de lo que pulula alrededor y tener capacidad, digamos, de ensimismarnos en el buen sentido, es decir, de tener una interioridad que pueda estar bien pertrechada y que nos impida, digamos, ese ruido exterior que es absolutamente ensordecedor. Pilar. Yo siempre digo lo mismo, educación, educación, educación. O sea, cuanto más invirtamos en educación y en escucha,
mejor nos irá como sociedad. Arturo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y leer y el papel. Yo el ebook, que tengo uno, pero no lo uso. A mí me gusta tocar el papel y oler el papel. Entonces, Bueno, papel o tinta de ebook, da igual, pero leer, reflexionar, profundizar, eso sí, desde luego, y educar y ya. Y ver debates como buenos este. buenos propósitos. Y ver debates como este, que los vamos a poner en Nochebuena o en Nochevieja, lo vamos a reemitir, ¿eh? para que sirva de marco a las reuniones ¿Y familiares. crees que servirá para algo? No. Ginés, Pilar, Arturo y Loras, muchísimas gracias a los cuatro por esta agradable e interesante tertulia. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, lo de siempre. Gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.